4 habilidades que eran las más importantes que todo estudiante debe desarrollar. Uno es la creatividad, el otro es el pensamiento crítico, critical thinking en inglés, comunicación y colaboración, la cual lo representa con las 4 Cs. También considero que es muy importante añadir 4 Cs adicionales, 4 conciencias que nosotros debemos desarrollar como seres humanos. Bueno, estos son términos creados por mí, basado en el análisis que he realizado con el desarrollo económico y tecnológico que ha tenido mi país, que es Corea del Sur. Entonces, quiero explicar un poco acerca de estos tipos de conciencias basado en el ejemplo de Corea del Sur. Bueno, doy el ejemplo de Corea del Sur no porque sea mi país natal, bueno, sí tiene algo que ver, pero es más porque Corea es un ejemplo que se estudia mucho debido a la particularidad que ha tenido en su historia. Todos nosotros sabemos que en los años 50, durante y después de la Guerra de las Coreas, Corea era uno de los países más pobres del mundo, con un PIB per cápita de $67 anuales. Pero después de 60, 70 años, en menos de un siglo, en menos de 2 generaciones, ahora se ha convertido en uno de los países más desarrollados del mundo, con un PIB per cápita que ya se acerca a los $35,000. Pues obviamente es un caso bastante especial porque no ha habido muchos casos en donde un país que recibía cooperación internacional, ayuda internacional, y actualmente está dando cooperación y ayuda internacional a otros países. No ha habido casos realmente tan extraordinarios en donde un país se ha desarrollado tan rápidamente de tanta pobreza a tener un desarrollo no solamente económico, sino también un desarrollo tecnológico. ¿Quién no conoce Samsung? ¿Sí? La empresa que vende más teléfonos inteligentes en este momento. ¿Quién no conoce LG Electronics? ¿Quién no conoce un carro de Hyundai? ¿Quién no conoce un carro de Kia? Etcétera, etcétera. Y obviamente un país que hace 60, 70 años pedía ayuda y que se moría de hambre y que puede haber desarrollado tecnología tan desarrollada en este momento es un caso que debemos estudiar. Entonces comencé a estudiar por qué Corea se pudo desarrollarse tan rápidamente y, por ejemplo, en los países latinoamericanos, sí, a la cual yo quiero extremadamente mucho, ¿por qué no ha podido desarrollarse a pesar de que tiene muchos recursos naturales, que por cierto Corea no lo tiene? Y segundo, Latinoamérica también cuenta con un talento humano extraordinario, pero ¿por qué no ha podido desarrollarse? Y eso es un poco el análisis que he realizado en una parte de mi vida profesional. Obviamente se basa en diferentes factores, pero uno de los factores que yo considero muy importante que se enfocó en Corea es la educación. Y la educación en Corea es una cosa extremadamente importante. Y es tan importante que las personas realmente dedican mucho esfuerzo y mucho tiempo para poder acumular conocimientos y utilizar esos conocimientos. Me gustaría compartir un pequeño video en la cual se muestra qué tan es importante la educación para los coreanos y qué tanto esfuerzo y dedicación de tiempo le entrega a esta área para poder haber desarrollado tan rápidamente en este país. 대학교에 진학하는 게 얼마나 중요한가요? 거의 인생의 한 절반은 결정한다고 볼 만큼, 절반씩이나. 네. 20대의 친구들 만나면 가장 먼저 물어보는 게 어디 학교 다니냐? 그 고등학생들의 일상 생활이 어떻게 돼요? 야간 자율학습이라고 학교 이제 다 끝나고 한 10시에서 11시까지 남아가지고 공부를 하는 거예요. 아침 일찍 학교를 가서부터 학교 끝난다고 끝이 나는 게 아니라 학원도 가고 이러니까 입시생들을 위한 학원들은 거의 밤늦게 11시 아니면은 12시까지도 공부를 하는 경우도 있어요. 고등학생 때 공부를 얼마나 많이 하셨어요? 예를 들어서 하루에 잠 몇 시간 주무셨어요? 전 잠이 많은 편이라서 한 6시간에서 8시간은 잤던 것 같아요. 잠이 6시간 자는 게 많이 자는 거예요? 네. 지금 공부하면은 미래의 남편의 얼굴이 바뀐다? 이런 말이 있어요. Entonces, como pueden darse cuenta, la gente coreana realmente dedica mucho tiempo a los estudios. Para ingresar a las universidades, como dijeron, la dormilona dormía apenas 6 horas diarias para poder prepararse al ingreso de las universidades. En Corea realmente dedican a la educación mucho tiempo y lo toman realmente en serio. Es decir, la cantidad de información que ellos reciben acerca de la educación y el esfuerzo que ellos ponen en acumular conocimientos en temas de la educación es extremadamente alta. Entonces, el nivel de conocimiento es la base fundamental, es algo básico en su vida estudiantil.
Entonces, dedicar tiempo, dedicar esfuerzo a los estudios, a tratar de acumular los conocimientos en el área STEM, en el área de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, es una base común con la cual comienza la educación. Pero además de eso, Corea también ha inculcado estas cuatro conciencias que habíamos indicado. La conciencia social, la conciencia política, la conciencia económica, la conciencia tecnológica, y la mayoría de los estudiantes universitarios, por ejemplo, de Corea, ya mantienen un nivel de conciencia extremadamente alta en estos cuatro factores que lo he llamado las cuatro Cs adicionales. Bueno, en esta charla nosotros vamos a enfocarnos solamente en dos, en la conciencia social y en la conciencia tecnológica, que están más correlacionados a la era de la inteligencia artificial. En un próximo video estaré profundizando mucho más acerca de estas cuatro tipos de conciencias y vamos a hablar un poco de qué se trata también la conciencia política y la conciencia económica. Entonces, comencemos. ¿Qué es la conciencia social? Bueno, la conciencia social es un concepto bastante básico. Por ejemplo, en Latinoamérica creo que a la mayoría de ustedes deben haberles pasado cosas como esto. Tú estás caminando por la calle, estás caminando por el paso peatonal, por la vereda, y viene un grupo de estudiantes, un grupo de chicos, un grupo de mayores que están conversando entre sí. Todos ellos saben que el paso peatonal, la vereda, es un camino de doble vía. Pero como ellos vienen en grupo y están obviamente ocupados teniendo una conversación, obviamente no se hace a un lado y la persona que va solo tiene que bajarse de la vereda para que los chicos pasen y luego vuelvan a subir a la vereda. Creo que a todos nos ha pasado esto. Y esto no es porque este grupo de personas que va conversando es realmente mala o es el Satanás y dice, yo quiero que esta persona se baje de la vereda y tenga el peligro de tener, digamos, accidente con el automóvil, sino simplemente es porque están ocupados haciendo la conversación y simplemente a pesar de que vio a la persona que venía al frente, nunca se le ocurrió que tenía que hacerse a un lado, ¿sí? Para que esta persona también pueda pasar. ¿Por qué? Porque no ha recibido una educación de cómo debe comportarse una persona en la sociedad. También es bastante común que las personas pasen en rojo. ¿Por qué? Porque simplemente están apurados. También es muy común que las personas pasen, sí, pasando los peligros, como vemos en este momento en las calles, a pesar de que hay un puente peatonal. Y es bastante gracioso que el perro se esté pasando por el puente peatonal y las personas estén cruzándose peligrosamente por la carretera. Y también es bastante común ver situaciones como esta, donde las personas hacen daño a los bienes públicos. Y esto nuevamente se debe porque en la educación no se ha incorporado de educar cómo comportarse en la sociedad. Esto significa tener solidaridad, empatía, respeto, tener disciplina, tener un sentido de responsabilidad, honestidad, etcétera. Creo que todos ustedes deben haber escuchado que en muchos países asiáticos se educa de que después de clases ellos tengan que hacer la limpieza de las aulas de clases, de los pasillos, inclusive de los baños. Y esto no es porque la institución educativa quiera ahorrarse el dinero, el presupuesto de limpieza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un niño de primer grado, un niño de segundo grado, que tiene, ¿qué será? 6 años, 7 años. ¿Qué tan limpio puede dejar el aula de clase? ¿Qué tan limpio puede dejar el baño? Entonces, ellos después de hacer la limpieza, viene realmente el personal de limpieza a terminar el trabajo o a hacer bien el trabajo. Entonces, ¿por qué les obliga a que realice el proceso de limpieza? Es para educar el tema de responsabilidad, para hacer entender a cada niño, cada adolescente, que cada accionar que ellos hacen en la sociedad puede tener un efecto positivo, pero también puede tener un efecto negativo. Es decir, si ellos ensucian el baño, existe una persona que lo limpia. Y a tener digamos, experiencia de lavar el baño o de limpiar el baño, hace entender que si ellos se ensuciaron, wow, esto genera un efecto negativo en la sociedad. Pero si utilizo el baño de una manera, digamos, responsable, limpia, obviamente el baño va a estar limpio y esto genera un efecto positivo. Entonces, esta educación práctica que los pueda sentir en carne propia, se genera un sentido de responsabilidad bastante grande. Y creo que es una herramienta bastante útil que se tiene en muchos de los países asiáticos de utilizarlo para poder hacer entender este criterio de responsabilidad. Yo recuerdo claramente cuando era niño, limpiábamos los pasillos, las aulas de clase, inclusive nos divertíamos haciendo ese proceso. También está bastante orientado a la parte de orden y disciplina. También se le encarga la responsabilidad a los estudiantes que mantengan el orden de la disciplina. Se va rotando, los profesores van asignando a estudiantes para que puedan convertirse en una especie de policía que pone orden en
en el aula de clase y también en los pasillos. Entonces ellos dicen, no corras en el pasillo. Bueno, camina por el lado derecho y deja que pase la otra persona también. No hagan mucha bulla porque están cerca del aula de clases. Entonces, esto genera un sentido nuevamente de orden y disciplina, pero también se le enseña a ser autoridad. Pero ser autoridad que sea compasivo y que tenga esta empatía con las personas en las cuales se está ordenando. Entonces un niño recibe esta autoridad de poder ordenar, camina por la derecha, a silencio, pero también como ellos luego vuelve a ser parte de un estudiante común y corriente que en este momento no tiene la autoridad, también siente qué cosas deberías hacer y qué cosas no deberías hacer cuando uno es autoridad. Y eso obviamente genera sentimientos positivos, inclusive genera menores niveles de sentimientos de corrupción porque sabe, ha experimentado cuando una persona es obviamente autoridad y cuando no es autoridad. Y sabe que no debe tomar decisiones raras o no adecuadas porque también ha sentido la otra cara de la moneda. Y cuando nosotros unificamos este sentido de responsabilidad, orden y disciplina, generamos ese sentido de empatía y conocemos qué es lo que están sintiendo las otras personas, también genera un hábito o un sentimiento muy positivo que es la honestidad. Por ejemplo, vamos a ver un pequeño video en donde se hace un experimento social en donde un chico a propósito deja caer un billete más o menos de $50 de Estados Unidos y ve la reacción de la gente en las calles de Corea para verificar cómo ellos se comportan entre esta tentación de tomar o no este billete que se ha caído. Y estos son los resultados que se tuvo en este experimento social. But then this happened. 네, 감사합니다. 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 네. 네, 감사합니다. 혹시 왜 주워줬는지 여쭤봐도 될까요? 남의 돈이죠. 감사합니다. 제 거예요? 네. 네, 감사합니다. 왜 그렇게 급하게 뛰었어요? 가실까봐. 근데 만약에 제가 진짜 이렇게 뛰어가지고 막 시야에서 이렇게 사라졌으면 어떻게? 같이 따라가죠. 끝까지요? 제가 떨궜어요? 감사합니다. 내가 가져야겠다 이런 생각을 할 수도 있잖아요. 근데 안 그러고 이제 도와주신 이유가 사람이 돈이 떨어지면 다시 줘야 되잖아요. 큰 돈이니까. 너무 고마워요. 하이파이브 한 번씩. 아유, 고마워요. Entonces, como pudieron darse cuenta, la gente reacciona inmediatamente. O sea, no duda en ningún momento de querer quedarse con ese dinero. Y esto es obviamente una cosa bastante interesante, cómo la educación puede hacer que la gente se vuelva tan honesta. Y yo suelo decir, en caso de Corea, la educación hace que nos laven el cerebro para tener un sentido de pertenencia a la sociedad y para ser honesto. Por ejemplo, tú si vas de viaje a Corea, tú puedes ir a una cafetería común y corriente y tú puedes dejar la billetera sobre la mesa y puedes salirte de la cafetería, darte una vuelta, ¿sí? Por 10 minutos y vuelves a la cafetería y vas a encontrar la billetera en la misma mesa en donde lo dejaste. Porque obviamente el nivel de honestidad, el nivel de seguridad que existe es extremadamente alto y esto es a mi criterio en gran parte debido a la educación que se recibe. También hay que generar una conciencia social basada en la empatía, en la solidaridad y el compromiso social. Y esto lo voy a explicar con un ejemplo bastante claro. En 2007, en Corea, en una de las playas de Corea, hubo un accidente de un buque que transportaba petróleo y hubo un derrame de más de 12,000 toneladas de crudo. Y obviamente, como pueden ver la fotografía, la playa realmente queda así de sucio, así de negro. Los especialistas ambientales indicaron que para volver a la normalidad se demoraría de 5 a 10 años. Y cuando escucharon esta noticia, los coreanos actuaron de esta manera. Es decir, fueron a trabajar de voluntarios
sacando su tiempo libre después del trabajo, después de los estudios. Inclusive había muchas personas que iban de otras ciudades a ayudar en la colaboración. Inclusive muchos colegios prefirieron irse de viaje estudiantil a esta playa a ayudar a la limpieza. Inclusive hubieron muchos casos de personas que prefirieron ir de luna de miel a la playa para ayudar en el proceso de la limpieza. Es decir, todos colaboraron para sacar adelante esta playa para que se vuelva limpia. ¿Por qué pasó esto? Porque obviamente esta era una ciudad turística y cuando las personas vieron esta noticia dijeron, ¿cómo van a vivir la gente de esta población si es que está llena de petróleo? Ayudemos de alguna manera lo poco que nosotros podamos hacer para tratar de sacar de esta crisis lo antes posible. Y cuando existe este sentimiento de empatía y solidaridad, inclusive de compromiso social, los resultados aparecen. Más de 1 millón de voluntarios participaron en la limpieza y en lo que las personas consideraban que era casi imposible que se pueda limpiar la playa tan rápidamente, en apenas 3 meses ya había resultados totalmente visibles de una playa limpia. Y en este momento ya la calidad, inclusive del agua de la playa, es igual o inclusive mejor antes de que el accidente. Entonces es una cosa bastante interesante de que cuando se educa a los niños, a los adolescentes con una conciencia social, la gente comienza a aportar a la sociedad. Hay una palabra que me parece muy interesante en Corea que se llama uri. Uri significa nosotros. Por ejemplo, en la cultura anglosajón, en la cultura occidental, e inclusive en la cultura latinoamericana, la gente se expresa más con el yo y con el mí. Dice, ah, esta es mi universidad, esta es mi escuela, este es mi carro, esta es mi familia, este es mi hijo, este es mi juguete. Bueno, se expresa bastante con el mí. En cambio, en Corea, la gente se expresa más con el uri, es decir, con el nosotros. ¿Qué significa? La gente dice, esta es nuestra universidad, esta es Uri Escuela, esta es Uri Familia, este es Uri Carro, etcétera, etcétera. Inclusive hay una frase que me parece bastante chistosa si lo traducimos al español. Inclusive cuando una persona presenta a su novio, a su novia, a su esposo, a su esposa, uno dice, este es Uri Esposa, este es Uri Esposo. Obviamente la esposa de esta persona no es nuestra. Pero se lo expresa de esa manera porque se indica que esta persona, a pesar de que es mi esposo o mi esposa, es un actor, parte de la sociedad y pertenece a esta conciencia social. Inclusive en la parte idiomática colabora muchísimo para tener esta conciencia social. También, como habíamos indicado, debemos desarrollar en nuestros niños y adolescentes una conciencia tecnológica. ¿A qué me refiero con la parte de la conciencia tecnológica? Por ejemplo, en Ecuador, sí, donde estoy en este momento, pero en toda Latinoamérica, esto es una verdad absoluta, que la mayoría de las personas tienen acceso a la tecnología. Tiene acceso a un teléfono móvil, tiene acceso a un teléfono inteligente, tiene acceso a una computadora y una conexión de Internet. Las estadísticas lo indican. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, más del 96% de la población tiene acceso a un teléfono móvil, más del 80% de la población tiene acceso a un Internet y más del 69% de las personas ya están haciendo uso de las redes sociales. Es decir, que las personas comúnmente ya tienen acceso a la tecnología. Pero el problema de la educación de alguna manera es que se le está enseñando a ser usuarios de tecnología. Se le enseña cómo utilizar las herramientas tecnológicas, pero muy pocas veces se enseña a ser productivos con la tecnología. Es decir, cómo utilizar la tecnología para ser más eficientes, más productivos, peor, a enseñarles cómo utilizar la tecnología para crear nuevas tecnologías. Entonces, yo sé que es muy importante enseñarles a utilizar las herramientas tecnológicas, pero a mi criterio es mucho más importante es cómo nosotros podemos reflexionar de cómo podemos utilizar la tecnología para crear nuevas tecnologías y para crear procesos mucho más óptimos, mucho más eficientes. Y aquí viene lo que habíamos indicado, las 4C, de la creatividad, de la parte de pensamiento crítico, la parte de lo que es la colaboración y la parte de la comunicación. Entonces, ¿por qué nosotros aplicamos estas dos 4Cs? Es decir, lo que habíamos indicado, la creatividad, la parte del pensamiento crítico, la parte de comunicación, la parte de colaboración y las 4 conciencias, es decir, la parte de la conciencia social, la parte de la conciencia política, la conciencia tecnológica y la conciencia económica. Y esto no lo estamos aplicando solamente para ser una persona egoísta. No es para simplemente yo quiero estudiar, yo quiero ser el mejor estudiante para ir a la mejor universidad y conseguir el mejor trabajo y ganar mucho dinero,
sino es para tratar de crear una población en la cual se quiera crear un mundo mejor donde todos podamos tener una vida mejor. Y cuando se educa bien a nuestros hijos, cuando se educa bien a la juventud, se generan resultados como esta. Este es un caso real de una escuela de Corea nuevamente, en donde se había creado un pequeño cultivo donde se cosechaban verduras, vegetales. Y lo que indica en el letrero es lo siguiente: los cultivos cosechados en este lugar serán donados a un asilo de ancianos. Y obviamente este cultivo fue generado para poder poner en práctica los aprendizajes de ciencias naturales que los estudiantes recibían y decían, wow, cómo nosotros podemos mejorar la calidad del suelo y si es que ponemos ciertos componentes mejora, si es que no existe agua, las plantitas mueren, necesitamos de luz, necesitamos el proceso de fotosíntesis, etcétera, etcétera. Pero cuando ya se le dio un propósito, no solamente de acumulación de conocimiento, sino de crear una producción de vegetales para ayudar a gente necesitada, en este caso de asilo de ancianos, se genera un propósito y un objetivo en los estudiantes. Y los estudiantes, como ya tienen un objetivo que quiere cumplir, es decir, mejorar la producción del cultivo para ayudar de mayor manera, ellos se ven mucho más motivados en acumular los conocimientos que se va a aplicar en este cultivo. Inclusive muchos de los estudiantes ya trataban de implementar cosas como el smart farming, haciendo la parte de multidisciplinaridad para poder verificar qué tipo de sensores podemos utilizar para capturar la información, tanto de humedad, de la calidad del suelo como de la luz, que sean óptimos para mejorar la producción. ¿Y qué tal si es que utilizamos cierto tipo de actuadores para regar automáticamente, para entregar los nutrientes de las plantas, para mejorar la producción? Es decir, cuando nosotros entregamos un propósito a la educación, a los proyectos de educación, se genera mucho más conocimientos, inclusive se genera mucho más proactividad de los estudiantes para generar mucho más conocimientos y mucho más soluciones de mejor calidad y de más provecho. También me pareció muy interesante un ejemplo que escuché en una escuela de Silicon Valley. Bueno, un niño propuso un proyecto bastante interesante dentro de su escuela debido al fallecimiento de su abuelito que murió por un paro cardíaco. Entonces el niño, muy triste, comenzó a averiguar por qué había fallecido su abuelito. Entonces él comenzó a investigar acerca de la temática y quiso entender cómo es el proceso, digamos, de una operación, de una cirugía de corazón. Y lo que él hizo no solamente es quedarse con los conocimientos del proceso, sino también quiso aplicarlo a su nivel, que estaba en una escuela. Entonces, ¿qué es lo que comenzó a hacer? Lo que comenzó a hacer es utilizar las impresoras de 3D para imprimir un corazón. Y luego utilizaron las pequeñas mangueras para tratar de simular las venas y las arterias y puso todos estos componentes dentro de un robot hecho de cartón y utilizó los diferentes componentes electrónicos como Raspberry, como Arduino y como pequeñas cámaras para tratar de crear todo un sistema de operaciones a corazón abierto. Entonces ellos pusieron, bueno, los niños, con el liderazgo de este chico, comenzaron a aplicar sus conocimientos de programación, de circuitos electrónicos, inclusive de design thinking, para poder generar este sistema de operación de cirugía de corazón abierto. Entonces, viendo este tipo de cosas, me gustaría preguntar a todos ustedes que tienen hijos, ¿qué les gustaría? ¿Hacer que sus hijos se conviertan en estudiantes que solamente responden a las preguntas ya preestablecidas o que se conviertan en estudiantes que diseñan su propia clase y encuentran sus propias respuestas y nuevas respuestas? Y creo que todos queremos que sea la segunda. Bueno, la inteligencia artificial va a traer cambios importantes, que va a ser muy incómodo para muchas personas, pero también hay que entender muy claramente si es que nosotros desarrollamos las habilidades adecuadamente, va a generar muchas oportunidades para las personas que están preparadas. Y es una cosa bastante interesante de que todavía Latinoamérica no se ha desarrollado como nosotros queramos, considerando que hay un talento humano realmente extraordinario. Bueno, yo he tenido la oportunidad de visitar y también vivir en muchos países latinoamericanos y realmente la gente latinoamericana tiene mucha capacidad intelectual, tiene mucho protagonismo en sus trabajos cuando están fuera de sus países de alguna manera, pero no logra desarrollar todavía las habilidades suficientes dentro de sus países para hacer que su país se desarrolle. Entonces yo le invitaría a todos ustedes que gritemos esta frase
no solamente cuando juega la selección de fútbol de cada uno de sus países, o la de básquetbol, la de béisbol, cual sea el deporte preferido en sus países, sino que gritemos esta frase, bueno, en el lugar de los estudios, en el lugar del trabajo, en el momento que educamos a nuestros hijos, en el momento que educamos a nuestros estudiantes, en el momento que compartimos y que contribuimos en la sociedad. Y en el momento que nosotros hagamos eso y saquemos al máximo provecho de nuestras capacidades, basado en las habilidades que nosotros hemos mencionado en el video de hoy, creo que Latinoamérica será una potencia mundial que pueda superar a cualquier país o cualquier región. Me gustaría terminar el video del día de hoy con una pequeña frase de Nelson Mandela que dijo que la educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo. Así que utilicemos la educación para poder convertir a cada uno de nuestros países en una potencia no solamente económica, no solamente tecnológica, sino una potencia humana que vele por el beneficio común de toda la sociedad. Realmente fue un gusto haber compartido este video acerca de la educación y de cómo nosotros podemos desarrollar ciertas habilidades en nuestros niños y adolescentes para crear una sociedad que esté preparado para la inteligencia artificial. Bueno, soy profesor universitario y también comunicadores en temas de tecnología y espero poder verles nuevamente a todos ustedes en mi próximo video. Nos vemos pronto.